Estudio Jurídico Hermes Vinchala Campoverde presenta Secretos del Abogado, un espacio para explorar la ciencia, el arte y la técnica del mundo jurídico. Los juicios tienen muchos secretos que pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Hoy presentamos Prueba Documental. Yo soy Hermes Vinchala Campoverde. Bienvenidos a Secretos del Abogado. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Estudio Jurídico Hermes Vinchala Campoverde, fundado en el año 2010. Somos abogados dedicados a la defensa de las causas de los inocentes, de los desamparados y de los afligidos en un mundo lleno de injusticias a los que hay que vencer con el brazo fuerte de la ley y con una defensa técnica jurídica en materia civil, penal, tránsito, administrativo y de la familia. Estamos ubicados en nuestra matriz Huapán, cerca de la escuela Bartolomé Serrano. Atendemos previa cita. También atendemos aquí en el segundo piso del Banco Bolivariano. Estamos ubicados en la calle Serrano 505 y Bolívar, celular 0987-86-1266. Trabajamos con lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. Venga, visítenos y con gusto lo atenderemos. De inmediato nos vamos con Prueba Documental. El Código Orgánico General de Procesos mantiene, tal como lo hacía el Código de Procedimiento Civil, la distinción entre documento público y privado. Constituye prueba documental todo documento público o privado que recoja, contenga o represente algún hecho o declare, constituya o incorpore un derecho. Artículo 193. La única forma para que puedan ser presentados e incorporados al proceso es en originales o en copias, las cuales deberán ser debidamente certificadas a través de cualquier sistema. Artículo 194. El artículo 205 define al documento público como aquel autorizado con las solemnidades legales, distinguiendo que si es otorgado ante notario e incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública. Se considerarán también instrumentos públicos los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. Las partes esenciales que deberá tener un documento público son los nombres de los otorgantes, testigos, notario o secretario, según el caso, la cosa, cantidad o materia de la obligación, las cláusulas principales para conocer su naturaleza y efectos, el lugar y fecha del otorgamiento, la suscripción de los que intervienen en él. El documento público agregado al proceso con el orden judicial y notificación a la parte contraria constituye prueba legalmente actuada, aunque las copias se las haya obtenido fuera de dicho proceso. Esta norma, concordante con el artículo 211, determina en general que, para la plena validez de los documentos públicos, sus copias o compulsas deba preceder orden judicial y notificación a la contraparte. Hay que recordar lo establecido por el propio COGEP respecto a la obligación de acompañar al acto de proposición correspondiente la prueba documental que se tenga en su poder o a la que se pueda acceder, y solo anunciar aquella a la cual no se tenga acceso. El instrumento público hace fe, aún contra terceros,
solo respecto de su otorgamiento, fecha y declaraciones que en ellos haga el servidor público que los autoriza, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace fe sino contra los declarantes. Señala el artículo 208 que las obligaciones y descargos contenidos en el instrumento hacen prueba con respecto a los otorgantes y de las personas a quienes se transfieren dichas obligaciones y descargos, sea título universal o singular. Esta disposición es similar a la establecida en el artículo 1717 del Código Civil. El artículo 214, por su parte, establece que un documento público es falso cuando contiene alguna suposición fraudulenta en perjuicio de tercero por haberse contrahecho la escritura o la suscripción de alguno de los que se supone que lo otorgaron, o de los testigos o del notario por haberse suprimido, alterado o añadido algunas cláusulas o palabras en el cuerpo del instrumento. Después de otorgado y en caso de que se haya anticipado o postergado la fecha del otorgamiento, la alegación de falsedad se la deberá hacer en el acto de proposición correspondiente, acompañando prueba de dicha impugnación, salvo en los casos de documentación presentada de forma superviniente, en cuyo caso la impugnación deberá plantearse y probarse en la audiencia respectiva. Naturalmente, en este caso creemos que la prueba pertinente y conducente es la pericial. Así también el artículo 215 determina la posibilidad de la declaratoria de nulidad de los documentos públicos cuando no se han observado las solemnidades prescritas por la ley, las ordenanzas o reglamentos respectivos. Finalmente, el artículo 216 define al documento privado como aquel que ha sido realizado por personas particulares sin la intervención de funcionario público alguno o con estos en asuntos que no son de su empleo. Para su producción en la audiencia, estos documentos deberán ser presentados en originales, estando facultada la parte que los presenta a solicitar el reconocimiento de firma y rúbrica a la autora o al autor, al representante legal de la persona jurídica a quien se le atribuye la autoría, diligencia que se realizará en la audiencia de juicio o segunda fase de la audiencia única conforme lo dispone el artículo 217. Es importante considerar que el COGEB faculta a solicitar en los actos de proposición la notificación a terceros que posean documentos que sean trascendentales para la teoría del caso, a fin de que lo exhiban en la audiencia. Artículo 219. Mientras que en el caso de documentos que se hallen en poder de la contraparte, se podrá solicitar al juzgador que ordene su presentación hasta la audiencia, so pena de sancionar la mala fe y deslealtad procesal de quien incumpla el requerimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220. Por lo tanto, se elimina la posibilidad de solicitar la exhibición de documentos a la contraparte. Para que los documentos auténticos y sus copias o compulsas hagan fe en juicio, será necesario que no estén defectuosos o diminutos, que no estén alterados en una parte esencial, de modo que pueda alegarse su falsedad,
que no exista instancia ni recurso pendiente sobre el punto que, con tales documentos, se intente probar. Forma y práctica de la prueba documental. El artículo 196 del COGEP establece las reglas para la producción de la prueba documental en audiencia. Los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente, los objetos se exhibirán públicamente, las fotografías, grabaciones, elementos de pruebas audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico apto para producir fe, se reproducirán también en su parte pertinente en la audiencia y por cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. El abogado deberá ir preparado con todo el equipo necesario para la producción de este tipo de prueba en la audiencia. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 199, la prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible. En consecuencia, no se podrá aceptar en una parte y rechazar en otra, y comprende aún lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. Durante la consecución de la audiencia, la prueba documental queda en manos del juez para tenerla al alcance al momento de tomar su decisión sobre el fondo del asunto, dejando a salvo la facultad de las partes de volver a actuarla o usarla durante la audiencia de juicio. En testimonios o declaración de parte, examen de peritos, presentación de alegato de cierre. Cuando la sentencia se encuentre firme, se ordenará su desglose, dejando copias en el expediente. Después de 30 días de no ser retirados los documentos, estos serán destruidos. Documentos en idioma distinto al castellano deberán ser traducidos por intérprete y contar con la validación respectiva, artículo 200. Los documentos otorgados en territorio extranjero deberán contar con la certificación del agente diplomático o consular del Ecuador residente en el estado en el que se otorgó el documento o de acuerdo con lo previsto en la Convención de la Haya sobre la apostilla, artículo 201. En cuanto a la producción de documentos digitales, estos serán considerados como originales y deberán ser presentados en la audiencia de juicio o cuando el juzgador lo solicite. Será admisible como medio de prueba todo contenido digital. Otras disposiciones respecto de la prueba documental. Prueba de gran volumen o formato. El contenido de documentos pertinentes de gran volumen, grabaciones de larga duración o fotografías que tengan gran formato serán agregados de manera completa, adicionando esquemas, resúmenes, cómputos o cualquier otro medio similar que los reproduzca fielmente. Por ello es importante la revisión previa que el litigante realice de este tipo de prueba, pues deberá identificar en un resumen o abstract aquellos puntos importantes que aporten a su teoría del caso. La prueba documental de gran volumen o formato y sus resúmenes deberán ponerse a disposición de las otras partes para ser examinados o copiados 15 días antes de la audiencia de juicio. Y hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y hayamos reflexionado juntos la importancia de la prueba documental.
Les recordamos que el éxito no depende del azar, sino del estudio, la práctica y la disciplina del abogado. Si les gustó este video, les invitamos a dejar su comentario, su aporte sobre el tema y a compartir con sus amigos y amigas este humilde programa. Gracias por habernos brindado un pedazo de su tiempo y atención. Cuídese mucho, nos vemos en un próximo programa. Se despide su amigo de siempre, Hermes Vinchala Campoverde, aquí en Secretos del Abogado.